Hola muchachos, nuevamente con ustedes para que veamos un tema nuevo hoy en nuestro curso de costos 1. Vamos a iniciar mirando lo que es costos por proceso y de departamentalización de los costos. Un sistema de costos por proceso lo habíamos visto en la clase anterior, lo que era costos por órdenes de producción. En esta oportunidad nos vamos a concentrar o vamos a dedicar a aprender lo que son los costos por procesos. Toda empresa del sector industrial, para saber cuánto le cuesta los bienes que produce o los servicios que presta, debe tener implementado un sistema de costos. Sabemos, ya vimos en las anteriores tutorías que existen dos sistemas de costos. Un sistema de costos por órdenes de producción y un sistema de costos por procesos. Entonces, recordemos un poquito de lo que es costos por órdenes de producción. Los costos por órdenes de producción se caracterizan porque se produce por lotes específicos. Eso es que cada cliente tiene un lote con una particularidad especial según lo que pida el cliente. El proceso que se desarrolla para elaborar los productos es un proceso sencillo. La producción es heterogénea. Heterogénea es que el pedido que hace un cliente es distinto al que hace un segundo cliente. El cliente puede pedir el mismo producto y en la misma referencia, pero siempre le pondrá una particularidad para su pedido. Por ejemplo, si es una empresa de confección, puede pedir camisetas talla M, pero puede pedirla con el cuellito en B, mientras que otro pide la misma camiseta talla M, incluso en el mismo color y en la misma tela, pero con cuellito redondo o con cuello estilo camisa. Bueno, entonces, en eso se hace la diferencia. Los elementos del costo que se acumulan para cada lote se cargan en una orden por separado. Además, las cuentas de inventario es una sola para la empresa, en la que carga todo lo que se llama productos en proceso, sin importar de qué lote o pedido es el producto que se está registrando. Mientras que un sistema de costos por proceso, eh, la empresa que lo elabora o que utiliza este sistema de costos producen en línea, producen por etapas y tienen la siguiente característica. La producción que se hace por secuencia o por un flujo continuo. Los procesos pueden ser automatizados, robotizados o mecanizados, dependiendo de la técnica o la tecnología más bien, la tecnología que utilice la empresa. Y se realiza el mínimo en dos etapas. Los productos son homogéneos y producen grandes volúmenes. O sea, produce no bajo pedido, sino que produce para tener en stock, produce para el inventario. La empresa se divide en centros de costos. Digo, en su parte de estructura de operaciones. Operativamente la empresa se divide por centros de costos. Y los centros de costos son capturados en los departamentos en los cuales se divide la empresa, departamentos o centros de costos. Ya veremos la definición de qué es un departamento y qué es un centro de costos. Además, a diferencia del sistema de costos por procesos, por órdenes de producción, en el sistema de costos por procesos se debe crear una cuenta de inventario para cada uno de los procesos productivos directos, o sea, los procesos en los que se elabora el producto. En el sistema de costos por órdenes de producción vimos que se podía hacer
contablemente se pudieran acumular los costos históricos o reales, o se podía utilizar el costo normal y es aquel en el que se utilizaba la tasa predeterminada. Acá no es estrictamente necesario utilizar la tasa predeterminada, se puede esperar a que transcurra el mes para costear todos los productos o todo el flujo de productos que se hicieron durante el periodo. ¿Qué es un departamento? Un departamento o área en una empresa es una división funcional principal en donde se ejecutan procesos de importancia para esta, ya sean procesos de administración, procesos de distribución o ventas, o también el proceso de manufactura, procesos de transformación de la materia prima. Entonces, así a grosso modo, así a nivel macro, podemos decir que por pequeña que sea la empresa, tendría al menos tres grandes áreas o tres grandes departamentos que sería administración, ventas y producción. Ahora, ¿qué es un centro de costos? Cuando dos o más procesos se ejecutan en un departamento, para efectos de control, para efectos de manejo, la empresa por conveniencia debe dividir esa gran área, dividirla en unas áreas más pequeñas. Y esas áreas más pequeñas son a las que se les denominan centros de costos. O sea, son áreas más pequeñas en las que acumulan los costos de cada sección, de cada pequeña sesión, con el propósito de poder controlar. ¿Sí? Entonces, operativamente, cada proceso se denomina centro de costos y los costos se acumulan en esos centros de costos en vez de acumularlos para toda la empresa como lo hacía por orden de producción o por departamentos cuando tiene esas grandes áreas. Entonces, más bien se controla y lo acumula en unas áreas más pequeñas, que así es más fácil de identificar cuál es el área, perdón, el centro de costo o la pequeña distribución, no, repartición, la pequeña, como dice, el espacio pequeño en que ha dividido el departamento, en qué parte está habiendo un manejo inadecuado para poder empezar a controlar los costos que allí se dan. Por ejemplo, un departamento de ensamble en una empresa de manufactura que se dedica a hacer equipos electrónicos puede dividirse, por ejemplo, en una pequeña área que es disposición de materiales, otra pequeña área que se llama alambrado y otra pequeña área llamada soldadura. Estas pequeñas áreas de las que acabo de mencionar son a las que se les denomina centros de costos. Hagamos un esquema rápido de manera que podamos entender fácilmente lo que anteriormente les acabo de decir. La empresa se divide a nivel macro, a nivel grande, en grandes áreas, en áreas o departamentos. Departamento de administración, un área o departamento de distribución y un área o departamento de producción o manufactura. Al interior de cada uno de ellos tiene unas divisiones menores, denominadas centros de costos. Y, por ejemplo, en administración tendría el centro de costos de gerencia, de personal, nómina, sistemas, contabilidad. En la parte de ventas o distribución, que tendrían divisiones menores o centros de costos llamados de venta, centros de costos de logística, centro de costos de servicio al cliente, centro de costos de despachos. Pueden haber más. Esto lo estoy colocando para que se ubiquen y más o menos tengan una idea clara de lo que son los centros de costos en estas áreas. Ahora, en el área de manufactura o de producción, internamente se tienen dos grandes lotes de centros de costos. Un lote o grupo de centros de costos productivos directos y otro lote o grupo de centros de costos de servicio a la producción o de apoyo a la producción. Entonces, ¿cuáles serían los centros de costos productivos directos? Tendríamos cada una de las máquinas en las que se elabora el producto. Mientras que en los centros de costos de apoyo a la producción son aquellos centros que se requieren
para que la producción se dé, pero en ellos no se hace ningún proceso de transformación de materia prima. Tendríamos entonces así lo que es la administración de plantas, o sea, el supervisor, el jefe de planta, su secretaria, ese es grupo también tienen unos costos y la empresa puede crear un centro que se denomine administración planta. Mantenimiento sería entonces otro grupo o centro de costo que estaría al interior de la empresa y que se dedica solo a apoyar la producción. Es el mantenimiento, estarían los mecánicos, los eléctricos y todo el personal que de una u otra forma se requiere para intervenir los centros productivos directos, o sea, las máquinas. Calidad, que aunque trabaja en producción, no elabora procesos de transformación. Calidad solo toma las muestras y verifica que la producción que se está saliendo cumpla con los estándares de calidad requeridos por los clientes. Finalmente, son los clientes quienes exigen que sus productos o el producto que consumen tenga determinado nivel de calidad. Almacén, otro centro de costos de apoyo a la producción, que se encarga de recibir la materia prima y manejarla a través del inventario, y recibir los productos terminados y manejarlo a través del inventario hasta que sean retirados para entregar a los clientes. ¿Sí? Entonces, así tendríamos como un esquema rápido y claro de lo que son las grandes áreas o departamentos en la empresa y los centros de costos al interior de estos departamentos. Condiciones para crear un centro de costos. Crear un centro de costos no se debe ir haciendo porque se le ocurrió al gerente, porque se le ocurrió al jefe de producción o porque se le ocurrió al analista de costos. El crear un centro de costos es porque necesitan controlar los recursos requeridos para cumplir con el objeto social de la empresa. Entonces, lo primero que deben tener, al menos, deben tener siquiera 4 condiciones básicas. La primera condición es que en el centro de costo que se va a crear, se realice un proceso o función de importancia para la empresa, desde luego. La segunda condición es que tenga un responsable. Si no hay una persona que responda por los recursos que allí se manejen, entonces tampoco sería conveniente crear un centro de costos. Que los recursos que en él se muevan o que allá se asignen sean representativos. Tampoco, pues lo que se quiere decir con esto es que el centro de costo que se crea, si solo maneja 10 centavos, pues, por decirlo de cualquier forma, o sea, maneja pocos recursos y que si miran la relación costo-beneficio, no tiene ningún beneficio tener este centro de costo, puesto que para manejar tan poquitos recursos no es necesario entonces determinar un centro. Y por último, que sus costos y gastos sean fácilmente identificables. Con esto lo que les quiero significar, muchachos, es que si existe mucha dificultad para saber cuáles son los recursos que se están manejando en ese centro de costo, en esa pequeña área, entonces para tener más problemas en determinar cuántos son los costos y realmente el beneficio que se obtiene al tenerlos identificados, entonces más bien no se crea el centro de costo como tal. Ahora, miremos los flujos de los costos en un sistema por procesos. Se dice flujo en la forma como fluyen, como se dan los costos dentro del proceso de producción. Las unidades fluyen junto con los costos, o sea, en la medida que pasan las unidades por los centros de costos de producción directos, van absorbiendo los costos que allí se acumulan. Entonces, esa forma de fluir los productos a través de las máquinas hasta convertirse en productos terminados se les llama flujo. Los flujos más comunes son los siguientes. Flujo
secuencial. Flujo secuencial o ruta secuencial, que es lo mismo. Es la ruta o el flujo por el que atraviesan los productos. Este flujo secuencial, como su nombre lo indica, la producción se da en secuencia ordenada una tras otra, es decir, pasa al proceso 1, ¿sí? Enseguida pasa a otro proceso 2, después a otro proceso 3, 4 y así sucesivamente hasta convertirse en productos terminados. O sea, no puede pasar del proceso 1 al 3 y saltándose el proceso 2, porque el producto no quedaría elaborado en forma consecuente o congruente, no habría lógica en el producto. Por ejemplo, miramos este ejemplo que les coloco acá de una empresa que fabrica muñecas en las que tiene un molde y lo que hace es que coge el producto, esta goma con la que se elaboran las muñecas y las derrite, coloca en un primer proceso en el que se derrite ese material, luego lo vacían en unos moldes y esperan que se endurezca para finalmente sacarlo del molde y ensamblar la muñeca, el muñeco. Así se convierte en un producto terminado. Miren que no puede pasar del producto fundido, los materiales fundidos, a ensamblar. Tiene que meterlo en el molde. O sea, tiene que haber esa secuencia. Eso se llama ruta secuencial. Ahora miremos la otra ruta, que sería una ruta paralela. La ruta paralela es aquel proceso que fluye a la par, o sea, son dos rutas secuenciales que se dan en simultánea, a la par, y luego se unen. En determinado punto del proceso fluyen, los flujos secuenciales se detienen, quedan inconclusos y se espera la parte del flujo 1 a la parte del flujo 2 para poder complementarse entre los dos y convertirse en un inventario de productos terminados. Entonces tenemos, por ejemplo, cuando se fabrican computadores, por una parte se cogen las láminas, se cortan, se doblan, se organizan, se les da forma para hacer el chasis. Y por otra parte se toman todos los componentes electrónicos. Las tarjetas se perforan, se le colocan los componentes electrónicos, se soldan y finalmente cuando ya está la tarjeta lista, ¿qué es lo que hace? Se introduce, se ensambla dentro del chasis para así convertirse en ambas partes en un producto terminado que se llama computador. Existe una tercera ruta llamada ruta selectiva. La ruta selectiva es aquella en la que se da un proceso inicial de forma secuencial y este fluye normalmente en un proceso de transformación hasta cierto punto, hasta cierta etapa. A partir de esa etapa se empiezan a separar este producto que viene semi elaborado con un grado ya de proceso y empieza a separarse. Con una parte de ese producto sacan, con una parte de ese material que viene en proceso se saca un producto 1, producto terminado 1. Con otra parte, a través de otro flujo distinto al anterior, se saca un producto también distinto al anterior que se llama producto 2. Y una tercera hace otro flujo diferente para hacer también un producto 3. Esto ocurre, por ejemplo, en el crudo de gas, el crudo de petróleo, el petróleo crudo. Entra a un proceso de refinería, le hacen cierto proceso y cuando llega a un grado X, a partir de ahí se empiezan a separar y por un lado sacan gasolina, por otro lado sacan ACPM, por otro lado sacan asfalto, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todos los productos que se salen derivados del proceso de el refinamiento del petróleo crudo. Técnicas que se utilizan para acumular los costos por proceso. Hablemos primero de la parte de los registros contables y por último hablamos de la asignación de costos a los productos. Cuando vimos costos por órdenes de producción, les mencionaba que en un sistema de costeo o de costos siempre se tienen dos
aspectos básicos. El uno es asignarle los costos a los productos que se están fabricando y lo otro es contabilizar esos costos. Por órdenes de producción hicimos primero la asignación de costos a las órdenes, o sea, a los productos, y luego finalmente contabilizamos todos esos costos. Acá lo vamos a hacer de manera contraria. Vamos primero a estudiar, a aprender la contabilización de los costos y luego vamos a asignar los costos a los productos. Entonces, las cuentas de costos que vimos en costos por orden de producción siguen siendo las cuentas de costos. De hecho, la contabilidad es la misma. Solo lo que cambia es la forma. El fondo, perdón, el fondo sigue siendo el mismo. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Algo muy esencial, y es que para trabajar costos por proceso, la empresa en su estructura operativa, ya lo dijimos, se distribuye por centros de costos. Y entonces, cuando creamos el plan de cuenta, debemos crearlo cuentas para cada centro de costos. Entonces, vemos que si hay que crear cuentas para cada centro de costos, se debe crear la misma cuenta siempre y cuando el costo se mueva en diferentes centros. Entonces, a esos diferentes centros hay que crearles las mismas cuentas y las cuentas tienen que ser identificadas, o sea, asociadas a los diferentes centros de costos. Eso es la diferencia básica entre cuando creamos cuenta para un sistema de costos por órdenes de producción y cuando creamos cuenta para un centro de costos por proceso. Miramos entonces que el catálogo de cuentas, o sea, nuestro plan de cuenta de manejo al interior de la empresa se crece, se vuelve muy grande porque hay que crear cada cuenta asociada a cada centro dependiendo de en cuántos centros se mueva esa cuenta. Esa es la diferencia básica. Para que nos entendamos un poquito, tenemos un cuadrito en el que les coloco las cuentas que se movería solo para materia prima en una empresa que trabaja por órdenes de producción. Y esas mismas cuentas creadas para una empresa que sus costos son por proceso. Miremos que la cuenta 7101, que es el código de la cuenta, que se llama costo de materia prima guayaba. Estas cuentas las creé pensando en una empresa que fabrica bocadillos a base de guayaba. Entonces, tiene la cuenta 7101 que se llama materia prima guayaba, o sea, la fruta como tal, la pulpa de guayaba. Y la materia prima 710102 se llama materia prima panela, o sea, el endulce que le hace a la pulpa de guayaba para luego hacer el proceso de transformación en bocadillo. Ahora miremos estas mismas dos cuentas, cómo se crearían en un cero por proceso. Una empresa que el sistema sea por proceso. Que tenemos la cuenta 7101 en una empresa que tiene dos centros de costos, el centro de costos 001 y el centro de costos 002. O sea, en el 1 coloca la pulpa de guayaba, le hace el proceso de cocción, o sea, de cocinarla, endulzamiento y todo, y en un segundo costo en el que le hace el proceso de echarla en los moldes, dejar enfriar y finalmente empacar los bocadillos. Entonces, son dos centros de costos. Tenemos el centro de costos 7101, sigue llamándose pulpa de guayaba o materia prima guayaba, solo que ahora estaría asociada al centro de costos 01 y la cuenta completa sería el código de la cuenta más el código del centro de costos. Y la panela sería también la misma cuenta 7102 asociada al centro de costos 01, costo de materia prima panela. Y el centro de costos 02 también maneja una materia prima, entonces también se le asocia la materia prima al centro de costos 02. Y el otro, el de la panela o el dulce, también se asocia al centro de costos 02. Tendríamos entonces que
tendríamos para el centro de costo 01 la materia prima guayaba y la materia prima panela 01, 01. Y las cuentas de el centro de costo 02 también tendríamos la materia prima guayaba y la materia prima panela. Es como se van creando las cuentas al interior de nuestro PUC, de nuestro plan de cuenta, porque si recordamos, recuerden ustedes que la cuenta 7 es el analista de costos finalmente el que la crea y acomoda a las necesidades de la empresa. Ok. Contabilización de los costos. La captura de la información contable de los costos tiene su origen en diferentes fuentes. Cuando digo diferentes fuentes es el documento fuente, el documento en donde se origina el registro contable. Por ejemplo, tenemos entonces que los materiales directos, el costo se afecta con el uso de los materiales directos. Recuerden que los materiales directos se le compran a un proveedor y se depositan en el almacén. Hasta allí solo se tiene encargado en una cuenta 1405 como inventario de productos, inventario de materia prima, como inventario de materia prima. Y de ahí, con la medida que van siendo utilizados esos materiales, es que se van utilizando, se van cargando, se está moviendo la cuenta de costos a partir del consumo. Miremos, por ejemplo, una empresa que consume unos materiales, se estaría cargando, debitando en la cuenta 710101, asociada al centro de costos 001, porque esta materia prima fue consumida en los costos de producto cuando cuando se requirió en el centro de costos 01, en la máquina 1, en otras palabras. ¿Y de dónde sale esa materia prima? De la que teníamos en el almacén, como inventario de productos en proceso, como inventario de materia prima. Entonces sale 140501, asociada al centro de costo que en la empresa se le haya asociado a lo que es almacén o el manejo de inventarios. Ese centro de costo sería el que estaría acompañando la cuenta 1405. La mano de obra directa, que también es de asignación directa, o sea, desde el momento en que se trabaja, se procesa esta materia prima, se sabe qué mano de obra se está utilizando. Entonces, las personas que están asociadas a las labores de determinada máquina siempre van a estar ahí. Por dicho, esa persona se llama tripulación y esa es la tripulación de la máquina 01. Entonces, desde la nómina, desde que se crea el señor, en la nómina se le asocia el centro de costo de esa máquina. Entonces, se le coloca al centro de costo 01. Además, se parametriza en la nómina de manera que cuando se liquide nómina a esa persona que está en ese centro de costo, afecte la cuenta 7205, o sea, mano de obra directa de ese centro. O sea que en la contabilidad desde la nómina se carga la cuenta de costos, la cuenta de nómina, cuenta de costos. Entonces el registro sería registro que queda parametrizado desde la nómina. Tenemos claro eso. La 720501 al centro de costo 01 carga la mano de obra directa débito. ¿Y qué acredita? Acredita las cuentas por pagar de todos los conceptos derivados de la relación laboral. O sea, prima por pagar, salario por pagar, cesantía por pagar, vacaciones por pagar, etcétera, etcétera, todo, incluyendo lo que se llama seguridad social, o sea, salud y pensión y todos los parafiscales. La suma de todos esos conceptos es lo que debe ir como mano de obra directa. Pero las cuentas del pasivo, la cuenta por pagar, sí se carga en cada una de ellas de la que corresponde, a la porcioncita que le corresponde, puesto que en el momento en que llegue
en junio, la fecha de pagar prima, hay que mirar cuánto tiene acumulado, además se liquida la prima y se paga la prima por el valor que dé en ese momento. Se mira cuánto se tiene causado en la cuenta por pagar, de prima por pagar, y esa cuenta se debe descargar en el momento de la causación de la prima como tal. ¿Sí? O sea, si la prima da mayor que lo que tienen en la cuenta de prima por pagar, entonces se acredita, perdón, se debita la cuenta que tiene por pagar y la diferencia se lleva al gasto prima de servicio en el momento del pago de la prima. Pero estas cuentas son cuentas de balance y no nos vamos a ocupar de ellas en este curso. Entonces, nos ocuparemos ahora de las cuentas de costo. El costo indirecto de fábrica. Los costos indirectos de fábrica se consideran el elemento del costo que más dificultad presenta en el momento de ser asignados en los costos como tal de la empresa. Estos costos indirectos tienen como fuente los documentos, ya sea una factura o un documento interno, ya sea para el que hace el contador para registrar o dejar como soporte de el seguro prepagado, entonces de la cuota de seguro o de la depreciación de las máquinas y de todos los edificios y demás, o sea, de los activos fijos que tenga la empresa, siempre debe dejar el documento en el que hace el cálculo, ya sea porque lo haga en línea recta o porque lo haga por suma de dígitos o porque lo haga, como haga la depreciación. Igual, esa depreciación se estandariza en la empresa, o sea, la empresa no puede estar en un mes haciéndolo de una forma, al mes siguiente de otra, sino que debe de ser consecuente a determinar una forma de hacerlo y conservarla en el tiempo. Esa es los costos indirectos. Entonces, todos los CIF que se van generando, hay algunos CIF que tienen asignación directa al producto o al proceso. ¿Por qué? Porque se identifica con ese proceso o porque se identifica con ese producto como tal. Entonces, ese se le carga en la máquina o en el centro de costo productivo directo en el que se da o en el centro de apoyo en el que se da. Porque hay unos CIF, aunque son generales de los centros, lo que aplica es en los centros de apoyo a la producción, son propios de determinados centros. Por ejemplo, un repuesto. Un repuesto es un centro de costo que aplica directo a un centro de apoyo. Se llama taller o se llama, o es de una, se compra para colocarlo inmediatamente en la máquina. Cuando lo compran para ese mismo, se le carga directamente a la máquina en la que es utilizado. Entonces, esos centros de costos indirectos de fábrica que se identifican directamente con un producto o un proceso son registrados directamente en el centro de costos en el que son consumidos. Entonces, les mencionaba lo del repuesto. ¿Qué pasa si una empresa compra un repuesto para aplicarlo a la máquina? O sea, la máquina sacó la mano por un repuesto. El repuesto no lo tienen en la empresa en ese instante, sino que hay que ir a comprarlo. Lo compran y se lo colocan. De una vez registran al centro de costo el valor en el débito en la cuenta 7345, que es la cuenta de mantenimiento. De mantenimiento como centro, como CIF de apoyo a la producción. Y el débito a la cuenta de banco, pues lo están pagando de contado. Entonces, así ocurre, porque si es un repuesto que tienen en el almacén, igual, se aplica a la cuenta 7345 el valor por el que fue adquirido y el que está en el inventario. Pero la cuenta que se acreditaría ya no sería banco, sino la cuenta de inventario de repuesto, que tendría que ser acreditada. Avancemos. Hay otros costos indirectos de fábrica que son de aplicación indirecta, o sea, son generales para la empresa. ¿Sí? Cuando se incurre en ese costo, no se identifica, en ese instante no se identifica
en qué proporción le va a cargar a cada uno, cada centro, o cómo se va a repartir su consumo entre los otros centros de costos. Entonces, esos centros de costos que se denominan de aplicación indirecta, se les debe tomar el valor por el que es adquirido y distribuirlo entre todos los centros de costos que se benefician de ese CIF o en el que ese CIF es aplicado. Y hacer esa distribución se debe tomar una base de distribución que la empresa debe de determinar y conservar en el tiempo. ¿Cuál es la base con la cual lo reparte? Esa base no es la misma para todos los CIF. Esa base aplica dependiendo del CIF. Por ejemplo, si el CIF se llama seguro en la empresa, la base con la que se distribuye sería el valor de las maquinarias o de los bienes asegurados en esa póliza. Entonces, si una máquina vale 90 y otra vale 100 y el producto el seguro vale 200, quiere decir que a una máquina le aplicaría el porcentaje que le corresponde a 100 y el porcentaje que le corresponda a 90. Habría que sacar una tablita de porcentajes. A esa tabla de porcentajes se elabora una vez y se sostiene en el escritorio o en un archivo en el computador, de manera que siempre que llegue la factura del mes correspondiente a la amortización del seguro, se distribuye de la misma forma para todos los centros de costos. ¿Sí? Por ejemplo, llega la factura de la luz, servicio de energía, alumbrado público y no sé qué otra cosa, lo que venga en la factura de EPM. ¿Cómo la distribuiría? Pues ya lo vamos a ver, porque resulta que esa factura en la empresa hay un solo contador, que es donde el funcionario de EPM hace la lectura y dice lectura anterior y la lectura actual resta la lectura anterior y determina cuánto es la diferencia. Esa diferencia es el consumo del mes y a ese consumo lo facturan a determinados pesos cada kilovatio. No sé. El valor que llega en la factura de energía se debe distribuir entre toda la empresa, pues tanto administración como ventas y producción consumieron energía. ¿Sí? Hay empresas que tienen al interior de la empresa un contador para cada área. Si eso lo tienen, listo, bienvenido sea, y no es sino distribuirlo con base en los contadores. Pero si no lo tienen, se debe tener entonces como base de distribución de la energía el consumo por área. El consumo por área que sale de los aparatos conectados en cada área de la empresa. Eso es fácil de determinarlo, puesto que cada que uno compra, aunque sea un bombillo, el fabricante siempre le coloca cuánto es el consumo de kilovatio por hora de ese elemento. Entonces, si no, contar, hacer un listado, colocarle al frente de cada elemento cuánto es su consumo y finalmente se tiene la tabla de cuánto consume en el centro de costo A, cuánto consume el centro de costo B, cuánto consume el centro de costo C y así sucesivamente. Se puede tener tanto por centro de costo como la suma de todos los centros de costo de un área para determinar el gran consumo de determinada área. ¿Saben? Siguiendo con el ejemplo, entonces tendríamos que le colocaría a cada centro de costo su correspondiente consumo de acuerdo a lo que esta tabla nos arroje de consumo por elementos conectados, por decirlo así. Entonces tendríamos que el centro de costo 01 consume un servicio público 3X o 3 veces la X. El centro de costos 02 de esta misma cuenta de costos de energía es 73.35. Aquí debo corregirla. Antes de pasárselo se los corrijo. 73.35. Entonces, 2X en el centro de costo de la N, el centro de costo N, consumió 4X. Finalmente, la suma de 3, 4, 5, 9X
sería el total de las X que vienen facturadas y que si se está pagando en ese momento sería contra el banco, ¿sí? Que se estaría, o si no, contra una cuenta por pagar para pagar después la factura. Ese sería el registro que se haría en el prorrateo primario. Al final del periodo tendríamos entonces que todos los materiales que fueron identificados, que lo consumieron en la máquina 1, lo consumieron en la máquina 2, lo consumieron en la máquina 3, entonces están identificados y asociados cuenta centro cada máquina o cada centro productivo directo, por mencionar, técnicamente se dice. Luego, vienen la mano de obra, desde la nómina está también asociada a cada uno de los centros productivos directos, entonces también ya están identificados y como desde la contabilidad le cargan los costos a esos centros productivos directos. Y los CIF, acabamos de ver que cuando se identifican con un centro, se cargan allá, pero si no, se prorratean. Entonces, todos los costos están en los centros de costo, están registrados en los centros de costo. ¿Qué sigue en ese instante? Hay que acumular los centros de costo de apoyo o de servicio a la producción, hay que acumularlos en los centros de costos productivos directos. Ustedes dirán, entonces, profe, pero entonces, ¿por qué así? Para eso más bien lo cargamos directamente a los centros productivos directos. Lo que pasa es que la administración, dentro de sus funciones, es controlar. Y así, si lo colocan todos en un centro productivo directo, no se da cuenta si hay fuga o malversión de los costos en el mantenimiento, o en la calidad, o en el almacén, o en el taller, en tantos centros de apoyo tengan. ¿Sí? Entonces, necesitas tenerlos en cada uno para poder ir monitoreando mes tras mes cómo se comportan los costos en los diferentes centros de apoyo. Ok. Volviendo al tema, entonces les decía, sí, hay que tener todos los costos en los centros productivos directos. Es para hacer esa retransmisión de costos de los centros de apoyo a los centros productivos directos, tiene también que tener otra base de distribución y determinar entonces cómo los va llevando del centro de apoyo al centro productivo directo. Este traslado se debe ir haciendo cuenta a cuenta, o sea, por concepto de CIF, por cada concepto, o sea, todos los servicios, todo el seguro, todos los insumos varios, y así sucesivamente, uno a uno cada concepto de costo, y cada concepto de costo debe tener una base de asignación distinta, de asignación desde el centro de apoyo al centro productivo directo. A esto se le llama prorrateo secundario, ¿sí? Entonces empiezan a distribuirlo el seguro de calidad, de acuerdo a la cantidad de muestras que hayan hecho el personal de calidad en cada una de las máquinas, los centros productivos directos. Entonces, a la que le hicieron más pruebas, le toca más costo de ese centro de calidad. Y a la que le hicieron menos pruebas, le va a tocar menos costos. Otra cosa. Para poder hacer estos traslados, utilizamos la cuenta que ya vimos en costo por orden de producción, la cuenta de traslado, o sea, la última cuenta del grupo, ya sea de materia prima, de mano de obra directa o de CIF. Repito, la cuenta de materia prima, o sea, el grupo de la 7101 es la 7199, la última cuenta de ese rango. El traslado de la cuenta de la mano de obra es la última del rango de mano de obra y la mano de obra era la 7205. Por lo tanto, la de traslado sería la 7299 hasta 6 dígitos. Y en la de CIF, la última cuenta es la 73. La 73, desde la 7305 hasta la 7395, que es diversos, que tendrían todo ese grupo de cuentas como cuentas de CIF. Entonces utilizaríamos la cuenta 7399, que es la última del grupo, como cuenta de traslado. Eso lo vimos en costos por órdenes de producción. Siguen igual. ¿Qué entra nuevo? Que hay que crear en los centros productivos directos, o sea,
en los centros en donde le va a llegar los valores que por costo se trasladan desde los centros de apoyo. Allá donde van a llegar, deben llegar a una cuenta. Esa cuenta es una cuenta nueva y hay que crearla. Y se crearía entonces la cuenta que sigue antes de la última del rango. Entonces utilizaría la cuenta 73, 99, 98 como cuenta que recibe los costos indirectos provenientes de centros de apoyo. Entonces, en el momento de hacer ese traslado, se tendría la cuenta 73, 99, 98 en el centro de costo 01, que es un centro productivo directo, recibe ¿de dónde? De los centros de apoyo. El 72, 99, 98, pero de la otra máquina, del centro 02, recibe también del centro de apoyo N. Y el centro de apoyo N acredita con la cuenta 73, 99, 99 el total de costo que le está trasladando a los centros productivos directos. Entonces los registros serían estos. Si miramos a nivel de mayor, la cuenta 73, 98 quedaría cargada con los costos que están siendo trasladados desde los centros de apoyo. Y si nos remitimos al centro de apoyo, a la producción, ese centro que está trasladando finalmente debe quedar en cero, pero con la particularidad que usted puede ir y consultar internamente dentro del centro de costos cuánto fue por mano de obra indirecta, cuánto fue por repuesto, cuánto fue por servicios, cuánto fue por mantenimiento, etcétera, etcétera, dentro de los centros de apoyo. Se puede verlo, pero a nivel macro, a nivel del centro como tal, está en cero. Esa es la forma en que se van trasladando los costos de los centros de apoyo a la producción a los centros productivos directos. Sí. Cuando ya se tienen todos los centros de apoyo a la producción trasladados, o sea, han sido trasladados a los centros productivos directos, entonces en ese instante tenemos que los centros productivos directos están robustecidos de costos. Tienen los costos propios más los costos recibidos de los centros de apoyo. Entonces, a partir de ese momento se empiezan a trasladar en el orden en que fluyen los productos, se empiezan a trasladar los costos a los productos en proceso. Digo en el orden es que si el primero es el centro de costo 01 y los productos pasan por ahí primero y salen, y después de que salen de ese proceso, se terminan en ese proceso, entran a seguir siendo procesados, pero en la máquina 2, o sea, en el centro productivo número 2, entonces se debe costear en ese orden. Costear primero el 01 y luego pasar al centro de costo 02. ¿Por qué razón en ese orden? Porque en el evento en que todos los productos de esa máquina no se alcancen a ser trasladados o a ser terminados para pasar a seguir el proceso en la máquina 2, deben quedar en ese centro con su respectivo costo. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, el traslado de los materiales sería, entra a la cuenta de 1410 y cuenta de inventario de productos en proceso, pero del centro de costo 01 en el débito, y el valor de los que se tiene registrado en la cuenta 71 a nivel de macro, a nivel total en ese centro, como materia prima, se acredita con la 73, 99, 99, perdón, 71, 99, 99 del centro del costo 01. Se acredita de manera que la cuenta 7 en el centro de costo ya quedó en cero. Todo el costo fue el costo por materia prima, no, solo el costo por materia prima. Bueno. Una vez se hayan trasladado los costos por materia prima, se sigue con el otro costo que es identificable, o sea, que se sabe de qué máquina es. Aquí fue registrado pues que se sabe qué máquina era. Se llama la mano de obra directa. Al igual que el anterior, se registra como mayor costo los inventarios de productos en procesos del centro 01 y se acredita la cuenta 7205, 7205-99, o sea, la última.
que se llama traslado de mano de obra directa a proceso o al inventario de proceso. Y por último, se trasladan los CIF, se cargan a la cuenta de productos en proceso y se acredita la cuenta 7399 del Centro de Costo Productivo Directo. Si miramos en este instante cómo está el Centro de Costo Productivo Directo, también está en ceros y todos los costos, pues el cero la cuenta 7 y todos los costos del Centro Productivo Directo fueron trasladados a la cuenta 14, o sea, la cuenta de inventario, productos en proceso. Así se sabe que todos están en proceso. Ahora, ¿qué ocurre al final del periodo, al final del mes? Cuando ya todos los centros hicieron su trabajo y ya lo que se va es a mirar qué quedó en el proceso. ¿Qué quedó en el proceso? Es el supervisor o el jefe de producción, la persona encargada de suministrarle la información a la analista de costo, diciéndole qué productos o qué cantidad de productos quedaron en el proceso 1. Además, debe decirle que por materiales a qué nivel de acabado están. O sea, si ya tienen todo el material, toda la materia prima, entonces por materiales están al 100%. No, que apenas están a medio hacer, que falta mucho trabajo. Hay que decirle, por mano de obra, que están al 50, o al 60, o al 40, dependiendo de qué nivel estén en cuanto a mano de obra. Y luego decir, por CIF, ¿cómo están? Como están, la máquina se demora todavía haciendo y hay que aplicarle mucha energía, más insumos y más cosas consumibles. Y entonces le dice, bueno, y por CIF están al 30, o están al 60, o están, bueno, a como estén. ¿Quién debe dar información? El que está dirigiendo la operación, el jefe de planta o el jefe de producción o superintendente de planta, como le dicen en Estados Unidos. Bueno, a él le corresponde esa responsabilidad. Y los productos son informados así, cantidad, porcentaje de acabado al analista de costo, porque esa información va a ser su insumo para poder hacer los informes de costos al final del periodo. Sí, ahí vamos. Vamos bien. Entonces, cuando las unidades en el primer proceso, en el centro de costo 001, son terminadas, son transferidas al segundo proceso. Pero mire que todavía no son productos terminados, apenas son semi-elaborados. Les hace falta todo el trabajo que hay que hacer en la segunda máquina. Entonces, en ese instante, deben ser trasladados con el costo que acumuló en el proceso 1. Y las que no fueron trasladadas al segundo proceso deben quedar como costos en el proceso 1, como costos aún en proceso, con el nivel de acabado que le suministró el jefe de planta al supervisor. Entonces, ¿cómo debe registrar? La cantidad que transfirió al proceso 2 al costo con que se procesó en el proceso 1. Deben ser trasladados al proceso 2. Entonces, sigue siendo productos en proceso. Entonces, pasan de la 140501 a la 14.0, perdón, me equivoqué de la cuenta. De la 141001 del centro de costo 01 a la 141002, pero del proceso 2. Okay. Hasta convertirse en producto terminado. El producto terminado ya se convertiría entonces en la 1410, en la 1430, producto terminado, y saldría de la 141001, que sería por eso en productos en proceso. Así van fluyendo los costos de cada uno, de centro en centro, hasta convertirse realmente en producto terminado. Enfatizo, el hecho de que termine en un centro de costos no quiere decir que es producto terminado. Es apenas
un semi-elaborado y debe seguir acumulando costos en el proceso siguiente. Seguidamente lo que se hace es un informe de costos de producción. El informe de costos de producción no es otra cosa que un análisis de las actividades del centro de costos productivos directos durante el periodo. El nivel de detalle o de requerimientos que se den en ese informe de producción lo exige la gerencia. La gerencia es la que dice, pero me da detalle pormenorizado de qué ocurrió con los materiales, o de qué ocurrió con la mano de obra, de qué ocurrió con el CIF. Entonces, a ese nivel de detalle se le haría por exigencia gerencial. Además, todos los costos en el informe se presentan por elemento del costo, por separado. O sea, así como lo acabé de mencionar, por materiales o por mano de obra directa, por CIF, por materiales y por unidad, además. En la fuente de información, además, este informe es la fuente de información para resumir los registros en el libro mayor, en el libro diario, perdón. Y finalmente, por ahí se muestran los costos totales. Al final del informe, se acumulan y se muestran los costos unitarios, ya sea para cada uno de los procesos o para el producto ya terminado como tal. Para elaborar el informe de costos, normalmente se siguen 4 pasos. ¿Sí? Que primero es contabilizar el flujo físico de unidades. El flujo físico es cuántas unidades comienzan y esas unidades que hice, qué hice con ellas. Las terminé, las dejé ahí, bueno, finalmente están en proceso y en qué nivel. Así es lo que hay que decir en esa parte del informe. Solo unidades físicas. La otra es calcular las unidades de producción equivalentes. Definamos qué es unidad o producción equivalente. Dice que la producción equivalente en una empresa es tomar las unidades que quedaron en proceso, aplicarles el porcentaje de acabado reportado y convertirlas según ese porcentaje, convertirlas como si hubiesen sido totalmente terminadas. Así, por ejemplo, que una unidad que está terminada al 50% equivale a media unidad completamente terminada. Si tengo 2 unidades terminadas al 50% por materiales, eso equivale a que si hubiese tenido solo una unidad acabada por materiales. Entonces, la unidad equivalente, cuando tengo 2 unidades en proceso, la unidad equivalente sería nada más una unidad, ¿sí? Según el ejemplo que les acabo de dar. ¿Y qué pasa ahora con las unidades equivalentes que calcule según ese porcentaje? Se las debo sumar a las unidades que realmente se terminaron. Y la sumatoria de todas esas sí sería mi producción equivalente. Esa es la definición a nivel muy profesor Padilla de lo que es una producción equivalente. Pueden mirar de pronto en los libros de costo de Polimeni y Favosi, que trae muy detallado y muy fácil de entender esta definición de lo que es la producción equivalente. El tercer paso es acumular los costos totales por unidad y en los centros en las líneas de producción, en los centros productivos directos. O sea, informe de costos por contabilizar. Es coger cuántos fueron los costos y cuántas fueron las unidades equivalentes y determinar el costo unitario para cada elemento del costo. Y por último, cuarto paso es asignar los costos acumulados a las unidades transferidas o las que aún siguen en proceso, que es asignarles ese costo. Entonces a esa parte se llama informe de costos contabilizados. Ilustremos estos 4 pasos con el siguiente ejercicio. La empresa Solo Pisos, que produce baldosas, tiene 2 centros de costos productivos. Así,
un centro de costo o un proceso A en el cual se toman los materiales. ¿Los materiales que son? Son la arena, los retacitos de mármol, ¿sí? Retazos de mármol, colorante y agua. ¿Con eso qué hace? Hace una mezcla para la cual va a ser un molde y espera que compacte, que se vuelvan duras, ¿sí? Luego los pasan a un proceso B, que lo que coge es esa baldosa a como sale del molde y lo que hace es que la pule, ¿sí? La pule, la cepilla y la vuelve presentable para luego entregarla en una bodega con baldosa ya lista para ser vendida, o sea, como producto terminado. Eso es el proceso que hace esta empresa. ¿Qué ocurre con las cantidades? Resulta que en el mes, aquí estábamos hablando del mes de marzo del 2020, ¿sí? Preparó, mezcla y elaboró en los moldes 60.000 unidades. Y esas 60.000 unidades que se hicieron en los moldes se pasaron al otro proceso, al proceso que las pule. ¿Cuántas? 46.000 unidades. Por lo tanto, le quedaron en proceso 14.000. Estoy hablando solo del proceso A. Entonces, estas 14.000 que quedaron en proceso, quedaron con todo el cemento y la mezcla. Claro que tienen todo el cemento, el fertal de árbol ya tiene 100% de los materiales. Pero de la mano de obra están al 40%, o sea, aún están metidas en el molde, necesita que las personas vayan, las saquen, las sacudan, le quiten los excesos de mezcla que tengan por ahí antes de pasarla a ser pulida. Entonces, tienen apenas el 40% de la mano de obra. Y los CIF tienen apenas también el 40% de los CIF. Mientras que el otro proceso, el proceso de pulido, el proceso B, recibe del proceso A. ¿Cuántas? Las que le manda el proceso A. Y este le mandó 46.000. El proceso B lo que hace es que recibe 46.000. Esas 46.000 que recibió, ¿qué hizo con ellas? Terminó y mandó a producto terminado 40.000. Por lo tanto, le quedaron 6.000 en proceso. Todavía sin pulir o con algo de pulido, pero todavía pues con detalles para corregir. Entonces, estas 6.000 que quedaron en proceso tiene el 33.33% de mano de obra directa y el 33.33% de CIF. Okay. ¿Cuánto costo incurrió la empresa? O sea, estos costos son los costos que se acumularon en los centros de costos después de haber trasladado los centros de apoyo a la producción a los centros productivos directos. ¿Sí? Los datos que aquí se suministran o que ustedes ya como analistas de costos en la empresa en la que estén laborando van a tener acá los costos acumulados provenientes, los propios del centro más los que recibió de los centros de apoyo. Por materiales directos, fueron propios del centro. La mano de obra directa, desde la nómina 10, dijimos como que se registran, también son propios. Pero los CIF, están los CIF propios, más los CIF recibidos de los centros de apoyo a la producción en el proceso A. En el proceso B no se da materiales, o sea, allá no se agrega ni cemento, ni retal de mármol, ni nada. Allá las máquinas pulen, nada más. Entonces, únicamente hay mano de obra y tiene registrado 35.700. Esta era la mano de obra que se registró directo a las máquinas en el proceso B. Y los CIF, que incluyen los CIF propios de este proceso o esta máquina, más los CIF que le asignaron a través del prorrateo secundario, ¿sí? En los centros de apoyo cuando repartió sus costos. Miramos entonces que a nivel total, en el centro de costo productivo directo A, los costos ascendieron a 101.892. Y en el centro de costo productivo directo B, los costos ascendieron a 67.620 pesos. O sea que la suma de los dos serían 169.512 pesos. Esos son los costos totales de la empresa en el mes de marzo, que según nuestro ejemplo o nuestro ejercicio.
Esos costos se deben asignar a los productos siguiendo los 4 pasos que ya les mencioné, lo que ya vimos hace 2 o 3 diapositivas atrás. Entonces, se siguen los 4 pasos. Primer paso, informe de cantidades. Segundo paso, producción equivalente, informe de producción equivalente. Tercer paso, el costos por contabilizar. Y cuarto paso, costos contabilizados. Miremos a qué se dedican los 2 primeros pasos. El paso 1 y el paso 2 se pueden llenar en simultáneo porque solo hacen referencia a las cantidades y las tenemos suministradas desde la planta de producción. Desde allá ya nos informaron las cantidades y los porcentajes en que quedaron, las que quedaron en proceso. Mientras que los costos sí los tenemos registrados en la contabilidad y tenemos primero que determinar cuántos son los costos del proceso A para saber con qué costos los trasladamos al proceso B a partir del tercer paso, que es en donde se contabilizan los costos. Se empiezan pues, a hablar de costos. De aquí para arriba son cantidades, de aquí para abajo costos. ¿Asociados a cantidades? Sí, pero es costo. Por lo tanto, debemos hacerlo siguiendo ese estricto orden. ¿Sí? Porque si no, nos veríamos bloqueados en el segundo proceso. Recuerden, los costos fluyen y así de esa forma en que fluyen hay que ir elaborando el informe. Entonces, unidades iniciadas en el primer periodo, según el paso 1, que se llama cantidades, informe de cantidades. ¿Cuántas unidades iniciadas en el periodo? 60.000. Unidades recibidas, no hay unidades recibidas en el proceso 1 o A. ¿Por qué? Porque antes de él no le recibe a nadie, mejor dicho. No hay otro proceso que le entregue a él, por lo tanto él nunca recibe. Recibidas del proceso anterior no hay. Pero si termina y transfiere 46.000, terminadas y transferidas al proceso siguiente, 46.000, y terminadas y mandadas a inventario de producto terminado. No, este proceso solo elabora semi-elaborado, mejor dicho, y no termina el producto, por lo tanto no hay producto terminado. ¿Qué hay productos en proceso? Ah, de eso sí hay 14.000. Entonces, decimos, de 60 totalizados, que inició, terminó 46 y tiene 14 en proceso. Ahí están las 60. He hablado en términos de miles de unidades, ¿no? 46.000 y 14.000. Hay 60.000 unidades aún, hay 60.000 unidades entre las terminadas y las que están en proceso. Eso fue lo que inició. ¿Qué pasa con el otro centro de costo B? Recibió 46.000, claro. Las que le mandó, el proceso A las recibe. ¿Qué hace con ella? Termina 40.000. Aquí en azulito. Transferidas del inventario de productos terminados. 40.000. ¿Y qué le quedaron? Sí, le quedaron unas en proceso. ¿Cuáles son? Estas 6.000. Y se llaman unidades en proceso. 6.000. ¿Sí? Entonces miremos que de las 46 que recibió, terminó 40 y tiene 6.000 en proceso para tener las 46. Hasta ahí vamos viendo que el informe de cantidades está cuadrado. O sea, las que comencé y fabriqué, ¿qué hice con ellos? Mientras acá las que recibí, ¿qué hice con ellas? Listo. Pasemos al informe de producción equivalente. Les decía que la producción equivalente era expresar las que están en proceso en términos de unidades terminadas según el porcentaje de acabado y luego sumárselas a las que están terminadas. Bueno, ¿cuántas fueron terminadas? Comencemos por las terminadas. Las unidades terminadas fueron 46.000 que terminaron y se transfirieron. Entonces acá determinaron 46.000 que están terminadas por materiales, están terminadas por mano de obra y están terminadas por sí. O sea, están completamente terminadas. ¿Y qué? 14.000 unidades más. ¿Qué pasó con ellas? ¿En qué nivel están? ¿Qué nivel de acabado, desde luego? Están por materiales al 100%. ¿Sí? Entonces, si están por materiales al 100%,
están completamente, tienen todo el material, por lo tanto el material hay 60.000 unidades con 100% de su material. En mano de obra directa, estas 14.000 nos dice que están a 40%. Entonces, 40% de 14.000 es 5.600. Usted puede verificar con su calculadora que 14.000 por 40% es igual a 5.600. Y si suman las 46.000 que están acabadas por mano de obra, más las que equivalen a unidades terminadas de mano de obra de estas 14.000, sumamos y encontramos que todos son 51.600. Para CIF, también las que están acabadas tienen el 100% de los CIF, entonces están acabadas completamente por CIF, las 46.000, y las 14.000 están también al 40% de CIF, entonces son 5.600, su equivalencia son 5.600 unidades. Y por CIF la suma sería también 51.600. ¿Qué pasa con el proceso 3? Pasemos al proceso 3. Los costos en que se incurrió en la empresa. Y el informe de la contabilidad nos dice que lo que se tiene registrado para este centro de costo 1 o A es 31.200 de mano de materiales, 36.120 de mano de obra y 34.572 de CIF. O sea, 101.895 son los costos de este proceso. Y que las 31.200 pesos de costo de materiales se utilizaron en 60.000 unidades que terminaron por materiales. Entonces, divido el costo entre las unidades y encuentro que cada unidad absorbió 52 pesos solo de mano de obra. Solo de mano de obra absorbió 52 pesos. Ahora pasemos a los materiales, a la mano de obra. Disculpe, me equivoqué. Este primer ítem es materia prima o materiales. Si dividimos eso, encontramos que son 52, pero de materiales. Si son de materiales. Ahora, en cuanto a mano de obra directa, los costos fueron 36.120 y las unidades terminadas por materiales fueron 51.600. Luego dividimos el costo entre las unidades y encontramos que cada unidad absorbe de mano de obra directa 70 centavos. ¿Ok? Entonces, ya tenemos también cuánto absorbe cada unidad por concepto de mano de obra directa. Pasemos a los CIF, los cuales fueron 34.572 y las unidades terminadas por concepto de CIF fueron 51.600 unidades. Entonces, se divide el costo entre las unidades y tenemos que por CIF cada unidad absorbe 67 centavos. Si sumamos lo que absorbe por materiales o materia prima, más lo que absorbe por mano de obra directa, más lo que absorbe por CIF, cada unidad en el proceso A absorbe costo por 1 peso con 89 centavos. Es recomendable trabajar el costo hasta con 4 dígitos en decimales para que al final no se nos pierdan algunos pesitos cuando apliquemos el valor unitario a los volúmenes producidos. Ok. Entonces, ¿qué pasó? Según el informe de cantidades me dice que terminó 46 y la transfirió. Entonces, 46.000 unidades ya en el proceso 4, que se llama contabilización de los costos. Vamos a contabilizar los costos que, según a como se dispuso de ellos. Se dispuso de 46.000 unidades y se transfirieron al proceso siguiente, o sea, al proceso B. Pero como cada unidad salió a 1 peso con 89, entonces se multiplica 46.000 por 1,89 y el total de esa multiplicación es 86.940 pesos. Así que, ¿qué más quedaron unas en proceso? Inventario de productos en proceso. Los productos en proceso fueron costos del proceso anterior, no, porque anterior a este no hay ningún proceso. Hay costos por materiales, sí, los materiales de este proceso, del proceso A. Costos por materiales fueron 14.000 unidades, que están al 100%, o sea, 14.000 como tal, a 52 centavos cada una. Se multiplica por 52 centavos.
encontramos que esas que quedaron en proceso solo por materiales tienen unos costos que quedaron en el proceso A de 7.280 pesos. Por mano de obra, 14.000 unidades que quedaron al 40%, ya vimos que eso equivalen a 5.600 unidades, a 5.600 unidades, 5.600 unidades, listo. Entonces, 5.600 unidades que absorbieron, cada una absorbió 70 centavos. Entonces, si multiplicamos las 5.600 unidades por 70 centavos, esto nos da 3.920 pesos. Y por último, los CIF, que también quedaron 5.600 unidades en proceso, que salen de 14.000 al 40% también. Y cada una absorbe 67 centavos. Si multiplicamos las 5.600 unidades por 67 centavos, eso nos da 3.752 pesos. La suma de estos tres, 7.280 más 3.920 más 3.752 da 14.952. Entonces, el costo de los productos que quedaron en proceso, o sea, de esas 14.000 unidades que quedaron en proceso, es 14.952 pesos. Debemos entonces sumar los 86.940 que fueron transferidos al proceso segundo, o al proceso B, y los 14.952, que son los costos de los artículos o productos que no alcanzaron a ser transferidos porque no estaban terminados, o sea, el costo de los productos en proceso, encontramos que la suma es 101.892. El dato que está en amarillo igual al dato que está en amarillo acá en el proceso 2. O sea, los costos de que dispuso el centro de costo productivo directo A, centro A, o el proceso A, y ¿qué hizo con ellos? Mandó una parte para el proceso B y dejó 14.52 en proceso de este proceso. Con esta información ya nos podemos remitirnos al proceso B. Proceso B, paso 3. Porque ya el proceso B, paso 1 y proceso B, paso 2, los habíamos hecho. ¿Recuerdan? Informes de cantidades y lo hicimos. Entonces, en el paso 3 del proceso B, dice costos recibidos del periodo anterior, del periodo anterior de este proceso anterior, son 86.940, o sea, estos 86.940 que le trasladaron al proceso B. ¿Y de qué se lo trasladaron? De 46 unidades que fueron transferidas. Recuerden, los costos de las unidades y los costos viajan juntos. Entonces, fueron 46.000 unidades que se vinieron para acá con un costo de 86.940 pesos, en donde cada unidad tenía un costo de 1 peso con 89 centavos. Acá en el proceso B siguen acumulando costos las unidades. ¿Cuáles unidades? Estas 46.000 unidades que acaban de llegar empiezan a ser procesadas y a acumular costos. ¿Se le adiciona materiales? No, en este caso, en este ejemplo, no se le adicionó material, por lo tanto no se le carga material. Pero hubo un costo por mano de obra directa. Ah, sí, 35.700 pesos. Entonces, ¿cuánto fueron las unidades equivalentes producidas por concepto de mano de obra directa? Fueron 42.000 unidades. ¿Sí? Entonces, 35.700 dividido 42.000 unidades, cada unidad absorbió 85 centavos por concepto de mano de obra directa. ¿También se le aplicaron CIF en el proceso B? Sí, se le aplicaron 31.950 pesos de CIF. Y las unidades equivalentes del proceso B son 42.000 unidades por concepto de CIF. Entonces, 31.920 pesos de costo dividido entre 42.000 unidades procesadas, sale que cada unidad absorbió 76 pesos de CIF. Si sumamos solo materia prima o materiales, mano de obra directa y CIF del proceso B, encontramos que cada unidad
recibe adicional al costo que ya traía el proceso A. Recibe 1 peso con 61 centavos. Pero ese peso con 61, sumado al costo que ya tenían las unidades cuando llegaron al proceso B, suman finalmente 3 pesos con 50. Resumiendo, cada unidad terminada en el proceso B debe tener un costo de 3 pesos con 50. ¿Ok? Entonces, avanzamos al paso 4 del proceso B. ¿Cuántas unidades terminó? El informe de cantidades te dice que terminó 40.000 unidades y la mandó a bodega, a producto terminado. ¿Qué hay que hacer? Costear 40.000 unidades, costear no, multiplicar 40.000 unidades por el costo unitario de 3,50. Si multiplicamos 42.000 unidades, 40.000 unidades, 40.000, sí, son las terminadas, por 3 pesos con 50, encontramos que esas 40.000 unidades valen 140.000 pesos. Ok. Y ya tenemos el costo de las unidades que se terminaron. ¿Qué nos queda? En el proceso B quedaron 6.000 unidades en proceso. Esas 6.000 unidades que quedaron, hagamos de cuenta que quedaron y incluyen o tienen ya absorbido el costo con el que llegaron o con el que terminaron en el proceso A. ¿A cómo llegaron? Llegaron a 1 peso con 89 centavos. Por lo tanto, el costo del proceso anterior, son 6.000 unidades a 1 peso con 89. ¿Sí? 40.000 unidades a 1 peso con 89. Eso da 11.340 pesos. Por materia prima, acá no absorbieron costos, por lo tanto, esas 6.000 unidades que quedaron en proceso no tienen costo adicional de materia prima. Estas 6.000 unidades sí tienen costo adicional por mano de obra directa. Y de mano de obra directa, ¿cuánto absorben? 85 centavos. Y quedaron 6.000 unidades al 33.33%, que equivalen a 2.000 unidades. O sea, 2.000 unidades a 85 centavos. Eso da 1.700 pesos. Y por CIF, quedaron también las mismas 6.000 unidades al 33.33%. O sea, 2.000 unidades equivalentes. Esas 2.000 unidades equivalentes absorbieron cada una 76 centavos de costo de CIF. Por lo tanto, si se multiplica 2.000 unidades por 0.76 centavos, entonces tenemos que eso daría esa multiplicación daría como resultado 1.520 pesos. Si sumamos el costo que absorbió las unidades que quedaron en proceso, claro, 11.340, que es el costo con el que llegaron, más 1.700, sí, que es el costo de la mano de obra que absorbieron en el proceso B, más 1.520, que es el costo que absorbieron en el proceso A, proceso B por concepto de CIF. Todo esto suma 14.560 pesos. Si sumamos los 140.000 y los 14.560, tenemos un total de 154.560 pesos de costos que se procesaron en el proceso B. Y eso es igual a los 154.560, que son los costos que se le asignaron al proceso B, incluyendo el costo que se arrastró o que se trasladó desde el proceso A al proceso B. Así tendríamos ya costeado los productos. Tenemos que los costos fueron 140.000 en el producto terminado y en proceso tendríamos la suma de lo que quedó en proceso en el proceso A más lo que quedó en proceso en el proceso B. Si vamos y se termina de registrar en la contabilidad
A producto terminado, solo lo que terminó, el registro sería por 140.000 pesos a la cuenta 143020, o sea, la cuenta de producto terminado. Y se acreditaría ante la cuenta 1410, o sea, la cuenta de productos en procesos. Y la cuenta 1410 del centro de costos 001 tendría 14.952. Y la cuenta 1410 del centro de costos 002 tendría 14.560 pesos. Hasta ahí nuestra tutoría de hoy. Muchas gracias por su atención, muchachos, y estoy atento para aclarar cualquier inquietud que les ofrezca. Entonces, hasta ahí tenemos por hoy y muchas gracias.